Los huertos urbanos tienen una huella de carbono 6 veces superior a la agricultura convencional. O por lo menos, eso es lo que dicen estos titulares de copia y pega. Es una noticia cuanto menos sorprendente, así que quería ver un poquito más qué es lo que hay detrás. Hola a todos y bienvenidos a Naturaleza Vivida. Mi nombre es Lidia para quienes no me conocéis y para aquellos que sí, gracias por volver. Esta es la tercera vez que grabo este vídeo que parece que está agafadísimo, así que esperemos que esta salga bien. Todas estas noticias son titulares de en torno al 23-24 de enero de este año que resultaban muy similares y también muy chocantes, porque actualmente aproximadamente entre el 15 y el 20% de los alimentos que consumimos vienen de huertas urbanas. Y este movimiento que va en ascenso generalmente está unido a algún tipo de conciencia ecológica, a querer saber dónde vienen los alimentos que consumimos. Entonces esta noticia chocaba bastante de frente con la ideología que puede haber un poquito detrás. Y desde luego a mí me llamó muchísimo la atención y sé que a otros horticultores también. ¿Cómo puede ser que mi lechuga, la que yo cultivo en una parcela cerca de mi casa, la que llego andando, que está cultivada sin ningún tipo de fitosanitario, que el compost es casero, tenga un impacto mayor que aquella que está en el súper y que viene a lo mejor de un país completamente diferente, que tiene un transporte, que tiene un impacto de maquinaria? Era cuanto menos algo difícil de visualizar para mí. Metiéndome un poquito más en las noticias, algunas sí que eran corta y pega y ya está, pero otras sí que estaban como un poquito más trabajadas y apuntaban sobre todo al espacio, a los recursos, al agua, pero no me terminaba de quedar claro del todo. Así que lo que hice fue ir directamente al estudio al que hacen referencia todas. Este es el estudio, que es del 22 de enero de 2024, publicado en Nature Cities y que se enfoca en 73 explotaciones de agricultura urbana frente a 250 explotaciones de agricultura convencional. Ellos hacen el estudio en Alemania, Francia, Polonia, el Reino Unido y Estados Unidos. Y comparan la totalidad de la huella de carbono de diferentes productos, tanto en raciones, como en peso, como en calorías, aunque es verdad que los resultados son bastante similares sin importar mucho esa métrica. Antes de continuar, me gustaría hacer un pequeño inciso para explicar qué es la huella de carbono. La huella de carbono son la totalidad de los gases de efecto invernadero que se emiten para hacer algo o para dar un servicio. Esto es lo que se emite tanto de forma directa como indirecta. Me explico. Si queremos hacer un trayecto de un punto A un punto B con un vehículo, las emisiones directas sería el combustible que se quema del punto A al punto B. Y las emisiones indirectas son los gases de efecto invernadero que se han emitido para hacer ese vehículo y para hacer, por ejemplo, las carreteras por las que circula. Y entonces, tomando la vida útil del vehículo, calculamos justo el periodo que corresponde al trayecto del punto A al punto B. Se suma todo y sería la huella de carbono que tiene ese trayecto del punto A al punto B. Volviendo al estudio, cuando estaba mirando la metodología me pareció bastante completo porque toman una muestra mayor que otros anteriores y la casuística que estudian es bastante amplia. En este vídeo me gustaría primero comentar los resultados que ellos arrojan y luego comentar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si me parece que falta algo, pero creo que es importante primero entender bien sobre el estudio que estamos hablando. Me voy un poquito hacia el lado para que veáis, estos son los resultados, es un diagrama de cajas. Este diagrama casi serían dos. En el primero estamos viendo la agricultura convencional y después vemos la agricultura urbana, que se divide a sí mismo en huertos comunales, en granjas urbanas y huertos individuales. En el eje vertical se reflejan los kilogramos de CO2 por ración de las verduras que se han estudiado. La línea vertical que veis en cada una de las casuísticas serían todos los resultados. Y luego la caja, la de colores, es donde se agrupan la mayoría. ¿Qué nos dice esto? Primero, que la agricultura convencional tiende a dar unos resultados todos muy similares porque están agrupados en una zona muy concreta, mientras que la agricultura urbana depende mucho, tiene un abanico mucho más amplio. Yo lo achaco sobre todo a las regulaciones que existen sobre la agricultura convencional y a que los huertos urbanos depende un poco de cada uno, es una actividad muy individual. Entonces, este estudio en sí, ¿a qué achaca que los huertos urbanos tengan un impacto de huella de carbono tan grande? Pues principalmente a la infraestructura. El 63% de su huella viene de esto. ¿Qué abarcaríamos en infraestructura? Pues los bancales, las composteras, las casetas, todo eso influye en la huella de carbono porque necesitas unos materiales para hacerlo. En el estudio se dice que todas las instalaciones que se tienen que montar en un huerto urbano
Si las comparamos con las instalaciones que se requieren en la agricultura convencional para sacar la misma cantidad de producción de vegetales, la explotación convencional tardaría unos 3 años en que saliese rentable en tema de CO2, mientras que el huerto urbano tardaría 80 años. ¿Cuál es el problema que nos está mostrando esto? Es que hay muchas cosas pequeñas duplicadas que en realidad tienen poco rendimiento. Ellos proponen en el estudio que se podría reducir hasta un 50% simplemente empleando cosas recicladas de la urbe o haciendo servicios comunales, por ejemplo, teniendo una compostera para varios huertos. Otra de las problemáticas que señalan dentro de los huertos urbanos es que por donde están situados muchos emplean agua potable, en lugar de estar empleando agua de riego. Y claro, todos los recursos y la energía que se emplea para potabilizar ese agua, que en realidad no sería necesario que fuera potable, van en detrimento a la huella que tienen esos huertos en concreto. Además también, como cada huerto se lleva un poco de forma individual, a veces hay una mala gestión de residuos. Por ejemplo, un compost mal hecho puede estar liberando a la atmósfera por las bacterias que hay trabajando dentro de él una serie de gases de efecto invernadero que son mayores a lo que sería incorporar ese compost al suelo. Y por último, como mencionaba un poco en el primer punto, es que la producción de los huertos individuales no se acerca a la producción que puede tener la agricultura industrial. En un huerto tú puedes tener 20 lechugas, mientras que en la industria están teniendo miles y miles. Cuando los ves por separado, realmente estos impactos no parecen muy grandes, pero cuando los vas sumando, es que salían superiores incluso al transporte que se realiza tanto por tierra como por mar. Por aire no, el de aire sí que tenía un impacto muy grande, pero también superaban, por ejemplo, el impacto de la maquinaria o el impacto de los fitosanitarios. Eso sí, entre todos los cultivos que investigaron, el tomate siempre daba mejores resultados en un huerto urbano. Volviendo al ejemplo del trayecto, que para mí fue quizás lo que me hizo entenderlo mejor, sería como comparar una moto con un autobús. Una moto requiere menos combustible y además necesita menos recursos para fabricarse, mientras que el autobús es más grande, necesita más materiales, consume más. Pero cuando comparamos lo que costaría ir de un punto A a un punto B en términos de huella de carbono, no es lo mismo tener 40 motos yendo de un lado a otro que tener un solo autobús que ya te lleva esas 40 personas de un lado a otro. Cuando dividimos un impacto muy grande entre muchas personas o entre muchas lechugas, por así decirlo, se hace mucho más pequeño. Aún así, yo tengo peros con el estudio, ¿vale? A ver, realmente ningún estudio es perfecto, por eso se hacen varios, por eso se revisan. Y es verdad que apunta hacia una dirección y hay que tenerlo en cuenta. Pero para mí faltan bastantes variables para poder determinar el impacto de los huertos. No solamente cuenta la huella de carbono, pero claro, cuando quieres entender algo en profundidad, tienes que estudiar solo eso en profundidad. Algunos puntos que para mí habría que tener en cuenta, pues la mejora de suelos que pueden producir los huertos, el abuso de acuíferos, el abuso de nitratos que tienen algunas explotaciones convencionales e incluso la estacionalidad. Porque pensando en la huella de carbono, a lo mejor habría que tener en cuenta que algunos huertos están parados en invierno o que hay invernaderos que están gastando combustibles para poder tenerlos calefactados. Pero aún así, lo que más me ha llamado la atención es que creo que también hay un elemento cultural. Como ya decía, este estudio se ha hecho en Alemania, Polonia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Y por ejemplo, los ingleses tienen una cultura muy grande sobre jardinería doméstica, ya no solamente con huertos para cultivar vegetales y demás, sino también flores, plantas ornamentales y tal. Y ellos montan unas cosas muy chulas, pues con los bancales elevados, con arcos, que yo no digo que no se hagan aquí, pero allí se lleva un montón. Sin embargo, cuando yo pienso en los huertos que más he visto, igual es cosa por zona, me viene mucho a la cabeza ese somier que tiene como 1000 años y que están empleando como puerta. Quiero decir que tengo la sensación de que en España se lleva mucho eso de reutilizar elementos urbanos. En los huertos que hay alrededor del mío, casi todo está hecho con elementos reciclados o reutilizados. En el mío mismo, casi toda la madera que está empleada para hacer la valla, la compostera, el banco, toda esa madera es reciclada. Y los huertos que hay cerca, pues se emplean o material de construcción o palets. Tienen una mentalidad muy dentro de reutilizar las cosas para el huerto, lo cual el mismo estudio dice que rebaja mucho la huella de carbono que tienen los huertos. Y además, respecto al agua, en muchas de las ciudades españolas donde hay cultura de huertos, que viene de atrás, se emplea agua de acequia o del río, porque realmente lo de llevar el agua de red a los huertos urbanos es algo, entre comillas, nuevo. Entonces quizás deberíamos volver un poquito atrás
y retomar la costumbre de reutilizar los recursos naturales que nos rodean. Y a lo mejor tenemos que aceptar que hay zonas que por falta de agua los huertos no son una cosa muy viable. El mismo estudio propone algunas ideas para reducir lo que sería la huella de carbono. La primera es reutilizar materiales y además emplear el huerto durante muchos años, que no sea un compromiso de este verano me apetece y luego ya lo dejo, sino que sea algo un poquito más como modo de vida. Además, cuando sea posible, cuando haya varios huertos juntos que nos llevemos bien, generar servicios comunales, pues bien puede ser una compostera común o puede ser una caseta común para dejar nuestras cosas. De este modo no hace falta tener una para cada uno. Que eso no implica que si tú quieres tener una, pues no la puedas tener, pero quizás dar esa opción a mucha gente le parecería algo positivo. Además, emplear a fondo todos los recursos disponibles. Si se puede recoger el agua de lluvia, mejor. Si se pueden emplear las hierbas para hacer un acolchado, mejor también. De este modo aumentaríamos mucho el ratio de rendimiento de recursos que tiene el huerto. Y por último, el estudio también propone enfocar los huertos hacia los cultivos que tengan una huella de carbono menor, como decíamos antes las tomateras. Pero yo no termino de estar de acuerdo, porque yo creo que en un huerto tú tienes que cultivar lo que te vas a comer. Si estás cultivando algo que, vale, sí, tiene poca huella de carbono, pero a ti no te gusta, luego a lo mejor se desperdicia. Por ejemplo, ¿para qué quieres cultivar un montón de coles si a ti no te gustan las coles? Puedes regalar alguna, puedes comerte otras. Pero al final, lo que a mí me parece realmente positivo es cultivar aquello que realmente sabes que te vas a comer y que no se va a echar a perder. Porque si no, entonces sí que estamos malgastando recursos. Y además creo que el huerto es algo que se tiene que hacer con gusto. No es algo que tienes que ir obligado, que tienes que comerte lo que nace allí sí o sí. Y como último punto de mi disertación, quisiera poner de relieve que los huertos tienen muchos otros beneficios que no son solamente la huella de carbono. Lo primero, que un huerto es salud. Haces ejercicio, pasas tiempo al aire libre, mejora tu salud mental, sociabilizas con la gente de alrededor y además comes muchas más frutas y verduras, eso está comprobado. Ya no solamente porque sepan mejor porque has puesto un esfuerzo y porque sabes de dónde vienen, sino también porque cuando algo está de temporada te toca comer un montón de eso. Pero en general se ha visto que el tener un huerto o tener un jardín tiene un impacto positivo sobre la salud. Y ya no solamente de forma individual, sino también sobre la salud de toda la comunidad, ya que reduce la presión sobre el sistema sanitario y permite que cuando esa atención sanitaria es necesaria, sea de mayor calidad. Además, otro punto que para mí es muy interesante es el mantenimiento de las variedades autóctonas. Ya no solamente porque son variedades que están adaptadas a ese clima y ese terreno, sino también porque tienen una variabilidad genética que igual no se encuentra en otros sitios y que es muy interesante de cara a la investigación. Y además los huertos, que muy a menudo no solamente producen frutas y verduras, sino que también tienen flores, tienen plantas aromáticas, sirven de refugio y de alimento para mucha fauna auxiliar, pues bien para insectos polinizadores o fauna que controla las plagas, y de este modo ayudamos al ecosistema como un conjunto. Entonces, este estudio la verdad es que a mí me ha sorprendido, porque pensaba que las noticias quizás estarían un poco regular redactadas, y aunque había algunas que sí. Otras iban bastante acertadas de que los impactos van sumando poco a poco y al final se hace muy grande. Pero creo que como conjunto se debería ver que los huertos tienen un impacto neto muy positivo, tanto en la sociedad como en el medio ambiente. ¿Y a vosotros qué os ha parecido? ¿Creéis que este estudio está bien llevado, no está bien llevado? ¿Os parece que los huertos quizás deberían plantearse de otra manera? No sé, dejadme saber vuestras opiniones y si os ha gustado el vídeo, poned un me gusta y nos vemos en el próximo.